Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando este día en el Círculo de Estudios Psiconáuticos de Mindsul. Mi nombre es Osiris Inoue González Romero y hoy tengo el gusto de compartir con todos ustedes una sesión que estará enfocada en el uso de plantas sagradas y psicoactivos durante el Virreinato de la Nueva España, consideraciones críticas y fuentes para su estudio. Mi nombre es Osiris Inoue González Romero. Actualmente soy candidato a doctor por la Universidad de Leiden en la Facultad de Arqueología en los Países Bajos. Y mi tema de investigación está relacionado con la filosofía náhuatl. Yo tengo una formación en filosofía, soy licenciado y maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM, junto con una maestría en filosofía política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y como les comentaba ahora, actualmente estoy realizando una investigación de doctorado. Esto que quiero compartirles el día de hoy se circunscribe o está relacionado con un proyecto que he venido desarrollando desde hace más de 10 años, que es una filosofía psicotrópica. Es un trabajo que está en preparación, que está a punto de ser terminado. Y en este caso, bueno, desde hace más de 10 años he estado investigando sobre el uso de plantas sagradas, no solo durante el virreinato, sino en la época precolonial. No me voy a concentrar mucho el día de hoy en eso, pero bueno, hay elementos suficientes para poder hablar de este tema a profundidad para 2 o 3 sesiones. Pero como en esta ocasión el tema se relaciona con el uso de plantas sagradas durante el virreinato, pues me voy a enfocar, digamos, en esa línea. En primer lugar, quiero mencionar que esta investigación tiene como objetivo acudir a las fuentes directas, a las fuentes históricas, donde podemos conseguir información no arqueológicas, sino fuentes históricas, fundamentalmente fuentes escritas, sobre el uso de plantas sagradas de carácter psicoactivo durante el virreinato de la Nueva España. Entonces, pues sin más preámbulo, comencemos. El objetivo de esta presentación es examinar las fuentes históricas que dan cuenta del uso de plantas sagradas de carácter psicoactivo durante la época del virreinato en la Nueva España. Esto comprende, digamos, el periodo de 1521 a 1821, estamos hablando de 3 siglos de la época colonial. Y la época colonial se caracteriza por la imposición de un nuevo régimen político, económico, cultural y espiritual que transformó drásticamente los usos y la concepción que los diferentes pueblos originarios de Mesoamérica y de México tenían en relación con el uso de plantas sagradas. En relación con este tema, no está de más señalar que además de la conquista política y militar, se puede hablar de una conquista espiritual. Y efectivamente, ¿no? Esta conquista espiritual está relacionado con el cambio de percepción que tenía el uso de plantas sagradas con propiedades psicoactivas. Y esto precisamente está relacionado con temas de carácter espiritual y temas de carácter religioso. Ya después vamos a explicar con más profundidad de qué se trata, pero este cambio en la visión de mundo, este cambio en la religiosidad, pues si algo afectó directamente fue la percepción que se tenía sobre el uso de plantas psicoactivas. A grandes rasgos podemos decir que la prohibición en México empieza con el régimen colonial, empieza con esta transformación, empieza primero con una estigmatización y como veremos más adelante en el análisis de algunos documentos que voy a presentar, pues con la persecución directa y con el castigo, precisamente porque eran consideradas prácticas idolátricas o relacionadas con el demonio. Entonces, podríamos decir que la prohibición en México empieza con la instauración del régimen colonial. Anteriormente era otro tipo de régimen, eran otro tipo de usos. Recordemos, por ejemplo, que de acuerdo con la propuesta de Antonio Escotado, los fármacos, que me parece a mí la palabra un poco más precisa, más que drogas, tienen 3 usos: el espiritual, el lúdico y en ese sentido, bueno, y el comercial. Y entonces, bueno, estos usos espirituales efectivamente no estaban estigmatizados en la época precolonial y con el cambio de régimen podemos detectar ese fenómeno.
Por ejemplo, desde una perspectiva histórica puede afirmarse que es a partir de la instauración del régimen colonial cuando comienza la estigmatización y la prohibición de plantas sagradas con características psicoactivas, debido a que empezaron a ser consideradas como prácticas idolátricas. Y hago énfasis en el idolátricas, porque ahí viene el cambio, ¿no? Por los frailes españoles, es decir, eran consideradas como cosas del demonio. En ese sentido, quisiera hacer una precisión en la visión del mundo, en la cosmovisión mesoamericana, es decir, en la visión del mundo maya, en la visión del mundo nahua, en la visión del mundo azteca, en la visión del mundo mixteca. Ese tipo de visiones del mundo están sustentadas en una ontología distinta que considera, por ejemplo, que cosas o entidades que en la visión del mundo occidental consideramos que no tienen vida, en esas visiones del mundo sí las tienen. Y entonces, por ejemplo, sin lugar a dudas se puede afirmar que en cada planta tiene voy a usar un término occidental, tiene un espíritu, tiene un alma. En cada una de estas plantas habita una entidad sagrada, o se le relacionaba con una entidad sagrada, o dioses, para decirlo también, con esos códigos. Y entonces, al estar estas plantas relacionadas con estos dioses, con estas divinidades, pues entonces los frailes, que efectivamente buscaban la evangelización, por eso se llama la conquista espiritual, pues las estigmatizaron. Para adelantarme un poquito y para poner un ejemplo, en este caso podemos hablar del Ololiuqui. El Ololiuqui, por ejemplo, era una semilla que estaba relacionada con Tlaloc. Se consideraba, por ejemplo, que el espíritu de Tlaloc habitaba la planta. Y entonces, por ejemplo, en los rituales que se hacían con el Ololiuqui, se podía entrar en contacto con la divinidad. Es decir, es lo que ahora, por ejemplo, algunos investigadores han llamado como enteógeno. No quería utilizar de entrada la palabra porque ¿no? Es un neologismo que vale la pena explicar con más detalles y que puede ser polémico o no, se puede analizar críticamente, pero a lo que voy es precisamente eso, eran plantas relacionadas con alguna divinidad. Otro ejemplo muy famoso que vamos a ver adelante pues es el de Xochipilli, que es el príncipe de las flores, sería, digamos, la traducción literal. Y hay bastantes estudios, ¿no? sobre esta escultura, sobre esta divinidad. Inclusive yo estoy a punto de terminar un artículo especializado para mandarlo a una revista para su publicación. Y la mayoría, por ejemplo, de las personas o de los estudiosos se concentran en las propiedades visionarias del Ololiuqui, pero, por ejemplo, también era una que tenía propiedades medicinales y que servía, por ejemplo, para curar enfermedades venéreas, como la sífilis. Entonces, por eso se le relacionaba con ciertos grupos sociales que tenían una vida sexual mucho más disipada o diferente, ¿no? Bueno, hablábamos de las fuentes históricas. ¿Dónde podemos estudiar? Independientemente de los estudios especializados, de los que vamos a hablar más adelante, si uno está interesado, por ejemplo, en indagar, en informarse, ¿a dónde puede uno acudir? ¿Cuáles son las principales fuentes de las que disponemos para su estudio? Las principales fuentes de las que disponemos para su estudio son los antiguos códices y los trabajos realizados por frailes y médicos españoles, que a continuación vamos a pasar a explicar. Y también, aunque ya no lo puse aquí, los cantos, que también son manuscritos. Los cantares nahuas, que son 2 manuscritos. El primero se llama Romances de los Señores de la Nueva España, estamos hablando del Virreinato de la Nueva España, que fue compilado a finales del siglo XVI, sí, a finales del siglo XVI, y otro manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de la UNAM, que se llama Cantares Mexicanos. Estos manuscritos son, por ejemplo, los que utiliza Gordon Wasson para su estudio que presenta en el libro El hongo maravilloso Teonanácatl. Y bueno, él no es el único que los estudia, hay otros estudiosos. Ya veremos más adelante la propuesta de Gordon Wasson. Una introducción, una breve introducción, como les comentaba, antes de entrar de lleno en el periodo virreinal, pues me gustaría simplemente hacer una breve introducción sobre el uso de plantas sagradas en el México precolonial. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es un mural de Tepantitla, que son pinturas al fresco que se encuentran en Teotihuacán. Aquí lo que podemos ver representado, el árbol, la planta, que más bien la planta, más que el árbol que podemos ver representado,
Algunos estudiosos lo han interpretado precisamente como el ololuki, la planta del ololuki. Hay diferentes interpretaciones, hay muchas, no es la única, hay diversos estudios. Si quieren después con mayor calma les podría compartir, digamos, la bibliografía. Aquí lo que me interesa precisamente es explicar las conexiones simbólicas. Les había comentado hace unos minutos que el ololuki se relacionaba con Tlaloc. Aquí que es una divinidad relacionada con el agua, con la fertilidad, y en este caso con un lugar sagrado que se llama Tlalocan, que ha sido considerado, para usar una analogía occidental, como el paraíso. El paraíso terrenal es un lugar donde hay agua, donde hay plantas, donde hay vegetación, donde hay abundancia, y se decía que este era uno de los lugares a donde iban las almas, otra vez, entre comillas, porque alma es un concepto colonial. ¿Ah? En el México precolonial, por ejemplo, se puede hablar de entidades anímicas y, por ejemplo, de los nahuas se dice que tenían tres. El tonali, que está situado en la cabeza, el yolotl, que está situado en el corazón, y el ijillotl, que está situado en el hígado. Para decirlo en idioma occidental, tenían tres almas. ¿Ah? Pero había otros grupos, por ejemplo, como los ñañú, los otomís, que consideraban que era posible tener hasta 22 entidades anímicas. Entonces, de lo primero que tenemos que estar conscientes es de que no había una sola alma, o que el concepto de alma es precisamente parte de esta colonización espiritual. Bueno, se decía que efectivamente las personas que morían a causa de un rayo, ahogadas en ríos, lagos y lagunas, o a causa de una enfermedad como la gota o la hidropesía, iban a este lugar. Lo que tenemos precisamente representado en esta pintura, o lo que tenemos en esta pintura mural, es una representación de Tlaloc. Tenemos precisamente en el centro a una deidad que podría ser Xochiquetzal o alguna deidad relacionada. Tenemos al lado dos sacerdotes y si se dan cuenta tenemos al lado de los sacerdotes, de su mano sale una corriente de agua, que no es fortuito porque son divinidades relacionadas con el agua, y tenemos la voluta o la vírgula de la palabra con una flor. Eso se puede leer como que es una palabra florida. Y efectivamente lo que nos está mostrando aquí la pintura es esta relación. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, vamos a ver que ya en los documentos compilados por los frailes españoles, muchas de las plantas sagradas o consideradas psicoactivas, por ejemplo, algunas de las enfermedades que curaban era la gota. Entonces, este no es un rasgo aislado, sino que efectivamente está relacionado con este rasgo central de la cosmovisión. Recordemos que en la cosmovisión mesoamericana, la enfermedad se clasificaba de dos formas, frío y caliente. ¿Ah? Había enfermedades frías, había enfermedades calientes. Otro ejemplo es el toloache o el floripondio. Inclusive, por ejemplo, ahora en la actualidad, no es broma esto que dicen, ay, que sirve para las reumas, porque efectivamente no son plantas calientes. Todas estas plantas son consideradas calientes, que curan enfermedades provenientes del frío, relacionadas precisamente con las deidades del agua. No es un rasgo aislado, sino que está vinculado a una cosmovisión. En esta lámina, por ejemplo, tenemos una escultura muy conocida, muy estudiada, está en la portada del muy conocido estudio de Schultz y Hoffman, Las plantas de los dioses. Tenemos aquí una escultura de Xochipilli, y como ustedes saben, como todos los que participan en este círculo de estudio conocen y están familiarizados, lo que podemos ver son diferentes plantas, diferentes flores, labradas en el cuerpo o tatuadas en el cuerpo de esta divinidad, y precisamente aquí lo que podemos ver es un trance estático, que en náhuatl, por ejemplo, se podría llamar temisoch, el sueño flórido, que viene del verbo temictía, que sería soñar, y xochitl, que es flor. Entonces lo que tenemos es a la deidad en un trance, en un éxtasis sagrado. Y del lado derecho lo que tenemos es el canto de Xochipilli, que se conserva en el códice conocido como Primeros Memoriales o Códice Matritense.
Este códice es muy importante para el estudio de la visión del mundo de los pueblos mesoamericanos, porque en este códice se encuentran probablemente los 20 cantos más antiguos que se conservan en México. Estos cantos, por ejemplo, fueron compilados por Ángel María Garibay en un libro muy, muy bonito que se llama 20 himnos sacros de los nahuas, o por un estudioso alemán que se llama Eduard Seller, que les dio el título de los cantos religiosos de los antiguos mexicanos. Y aquí tenemos el texto en náhuatl del canto a Xochipilli. Está el náhuatl, lo voy a traducir brevemente porque ya no me dio tiempo de presentar la versión en español. No lo voy a cantar, no lo voy a recitar, lo voy a traducir, simplemente para que tengamos una idea sobre lo que va. Sí lo voy a decir en náhuatl para que se escuche. Voy a ir estrofa por estrofa. Entonces la primera estrofa dice: Tlachtli ikpak huelincuica quetzalcushcush quinanquilia sinteotl. Se podría traducir como encima del juego de pelota canta bellamente el Quetzalcúscush, que era un ave, le responde el dios del maíz, Sinteotl. Yecuica tocniguan, yecuica quetzalcúscush, yohualtica tlahui Sinteotl. Ya canta, mis amigos, ya canta el Quetzalcóscosh, y al atardecer resplandece el dios del maíz, Sinteotl. Sankikakis noquic, ocoyoguale teumechagüe, ojkikakis noquic incipactonala. Solo escuchará mi canto la que tiene cascabeles, la diosa con la máscara de piel de muslo. Solo escuchará mi canto. Y aquí viene lo importante, lo que les decía, cómo se relaciona esto con el Tlalocan. Yo ordeno en el Tlalocan, yo ordeno a los tlaloques tlamacasques. Esa sería la siguiente estrofa, la estrofa 4. La estrofa 5 es muy parecida. Nitlanahuatía es yo ordeno, yo mando. Sal ni Walasik, Ochtli ni Paniguian, Sal ni Senteotl. Solo he llegado al camino donde se divide los senderos, solo soy Senteotl. Campa yenonyas, Campa Ochtli Nichtocas, Tlaloquen Tlamacasqui, Kiahui Inteteo. ¿A dónde iré? ¿Qué camino he de seguir? Sacerdotes del Tlalocan, dioses de la lluvia. ¿Qué es lo que tenemos precisamente? Pues una relación, ya vimos, de las pinturas de Tepantitla y en este caso del canto de Quetzalcóatl con la lluvia, con los dioses de la fertilidad, con los dioses de la vegetación. Y bueno, estamos en el mes de agosto, precisamente un mes de lluvia, y es un mes precisamente donde crecen, entre otras plantas, los hongos. Pero más allá de que sea la época en la que crecen los hongos, lo que me interesa enfatizar o señalar es esta relación con la fertilidad, con los dioses de la lluvia. Bueno, una vez analizado esto, aquí, bueno, tenemos la escultura. Aquí ya no me dio tiempo de hacer la traducción del inglés al español. Pero bueno, esto lo retomé de un libro, de una tesis de doctorado fabulosa, que fue presentada en 1984 en la Universidad de Indiana por un mexicano que se llama Abraham Cáceres. La tesis se llama In Xochitl Incuicatl, el uso de plantas alucinógenas y la música. Entonces aquí nos dice, para Richard Evan Schultz y Albert Hoffman, los glifos labrados en el cuerpo de Xochipilli representan diferentes plantas como la flor del tabaco, la flor del ololuki, el botón del sinicuiche, los hongos, la flor del poyomatli o cacahuaxochitl, y una representación estilizada del Psilocybe astecorum que es perceptible o visible en el pedestal. El ololuki, que algunos llaman coaxihuitl, que sería coatl serpiente, xihuitl hierba, sería la hierba de la serpiente o la planta de la serpiente por la forma de enredadera que tiene. Es una enredadera con hojas delgadas, cordiformes, y la semilla es redonda y muy similar al cilantro. En náhuatl el término ololuki significa cosa redonda. Las raíces son fibrosas y delgadas y la planta puede causar quemaduras de 4º grado. ¿Ah? Cura la sífilis, que es lo que les comentaba hace rato,
Y la semilla tiene usos medicinales. Si se pulveriza o se toma de manera en un brebaje, se dice que cura los problemas del ojo. También se dice que actúa como un afrodisíaco. No es tampoco casual esto, porque Xochipilli precisamente era la deidad del placer. Entonces, el Ololuki estaba relacionado primero como un afrodisíaco, pero también como una planta que curaba la sífilis, además de sus propiedades visionarias. Entonces, estamos viendo que era una planta que tenía diferentes tipos de propiedades, que tenía propiedades visionarias, que tenía propiedades afrodisíacas y que tenía usos terapéuticos, que estos son los que les comentaba hace un momento, los diferentes usos de los que habla Escotado. Usos religiosos, usos terapéuticos y usos lúdicos. Entonces aquí tenemos una planta que cumple, digamos, con esos tres tipos de usos. Vamos a entrar ya directo a los documentos. Aquí tenemos el Códice Badiano, que fue escrito en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco en 1552. Y este libro es muy particular porque en él no se encuentran representaciones ni de los hongos, ni del ololuki, ni del peyote. De la única planta con propiedades psicoactivas que podemos tener registro es del toloatzin, que aquí está registrado en náhuatl como tolohuaxihuitl, y que efectivamente también, como dice Escotado, ¿no? Esta planta estaba relacionada con los trances de posesión, al igual que el floripondio. Son flores de 5 puntas. Y ustedes efectivamente han visto los árboles, y los árboles, de los árboles cuelgan flores blancas como campana viendo hacia abajo, viendo al inframundo. Por eso son plantas con una alta potencia. Estas no son plantas visionarias, estas son delirógenos, plantas alucinógenas con un grado de toxicidad muy alto, que efectivamente solo eran consumidas por especialistas rituales. También ya después vamos a ver por qué también el término chamán a veces es un poco inapropiado para referirse a los diferentes especialistas rituales. Yo les recomendaría, por ejemplo, que revisaran, hay un artículo muy bonito de Alfredo López Austin que se llama 40 clases de magos. Magos también lo podemos poner en cuestión, pero aquí lo que me interesa son 40 clases de especialistas rituales. Entonces, cuando uno aprende la lengua, cuando uno se acerca al idioma, en cada uno de estos nombres tiene un matiz, se relaciona con una planta. Entonces, por ejemplo, hablar de chamán, mago, brujo es estandarizar en un solo concepto una diversidad que está, digamos, relacionada con esto. Y es, por ponerles un ejemplo, esta era una planta relacionada con Tezcatlipoca. Así como el ololuki era una planta relacionada con Tlaloc y con Xochipilli, que eran deidades de la fertilidad, de la vegetación, del agua, pues el toloatzin y el floripondio, que son plantas más cabronas, para decirlo así, pues estaban relacionadas con Tezcatlipoca, que era un dios potente, ¿no? El viento nocturno, y que estaba relacionado con el inframundo. Y efectivamente esas plantas también estaban relacionadas con el ijillotl, con el hígado, que es una de las 3 almas o entidades anímicas que está relacionada precisamente con el inframundo. Entonces no es casualidad. Eso en relación con la planta. Ahora hablemos del documento. Una de las cosas que a mí me llama la atención, hay una edición muy bonita en línea. Justo ahora el doctor Baltasar Brito, quien es el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en este 2020 acaban de sacar una nueva edición digital del Códice Florentino. Está en línea todo, con un estudio introductorio fabuloso, muy profesional. Y este libro fue encargado al Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, y se distingue por ser uno de los pocos libros en los que no predomina el contenido religioso. Es considerado el primer herbario producido en el continente americano. Esto es interesante porque inclusive los códices precoloniales están relacionados con temas religiosos, sagrados, y bueno, y las crónicas que vamos a ver de los frailes españoles también. ¿Qué es lo que hace diferente a este libro? Eso, que es uno de los pocos libros que no tiene muchas connotaciones religiosas. ¿Por qué?
porque su manufactura se relaciona más con el comercio de plantas y hierbas medicinales que con rituales o ceremonias religiosas. Si bien fue realizado bajo las órdenes de los frailes franciscanos, el propósito del libro era de otra índole. El libro fue compilado fue realizado por Martín de la Cruz, que era un médico náhuatl del Tlatelolco, que se volvió muy famoso porque en algún momento curó al virrey, al primer virrey, al virrey Antonio de Mendoza. Entonces de ahí agarró fama, y entonces le encargaron hacer el libro y lo tradujo del náhuatl al latín Juan Badiano, que era un náhuatl de Xochimilco, y fue el primer herbario. Sirvió como catálogo. Es muy probable que el hijo del virrey comerciara plantas a España, ¿ah? Que servían como sucedáneo para curar diferentes padecimientos. Entonces el libro es más como un catálogo que sirvió precisamente para fines de comercio. Entonces es casi el único códice que no tiene elementos religiosos, ni precolombinos ni coloniales. Eso nada más ahí para que quede asentado. Luego, las principales fuentes para el estudio, aquí tenemos el Códice Florentino. El Códice Florentino fue compilado por Fray Bernardino de Sahagún de 1540 a 1585. Son 45 años, ¿no?, de trabajo. Esa fecha de 1540 me parece que está un poquito desfasada, debe ser 1548, pero bueno, fueron 30 años. Él es muy conocido por la metodología que utiliza. Él lo mandan primero a Tepeapulco, en Hidalgo, va, se junta con personas de allá, recoge la información en los primeros memoriales, regresa a Tlatelolco, habla con los de Tlatelolco, que era un barrio muy conocido por su mercado y por sus médicos, y luego en el convento de San Francisco pasa la información por triple sedazo, y entonces tenemos aquí el Códice Florentino. No hay traducción al español. Aquí ustedes pueden ver que en una columna está en náhuatl y otra columna está en español. Bueno, aquí las dos están en náhuatl, está así. Sí hay traducción del náhuatl al inglés, por supuesto. La hicieron Dibble y Anderson y se tardaron 30 años también, pero de 1950 a 1980. Pero no hay una traducción, por ejemplo, completa al español. Y aquí tenemos en el libro 11, donde se habla de las diferentes plantas con propiedades psicoactivas. Aquí en la columna de la izquierda, por ejemplo, podemos ver en la glosa que dice capítulo 7, en que se trata de todas las hierbas. Párrafo 1, de ciertas hierbas que emborrachan. Entonces, de entrada, si se dan cuenta, aquí ya viene el primer estigma de los frailes españoles. Nunca habla de que son plantas sagradas, nunca habla de que son plantas divinas, nunca habla de que son enteógenos, sino de ciertas hierbas que emborrachan. Y tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo, la columna en español que habla del oleoluqui. Tenemos ahí una pequeña imagen donde hay una representación del oleoluqui. Voy a leer brevemente, no voy a leer todas, sino dice, hay una hierba que se llama Coatl Xoxouqui y da una semilla que se llama Ololuqui, ¿no? Entonces, aquí es lo que podemos ver, digamos, en la glosa. Tenemos el texto en español, el texto en náhuatl y un pequeño dibujito de la planta. Ahí se enlistan algunas de estas plantas. En la otra página podemos ver algunas representaciones gráficas. La de arriba es un tlapatl. Aquí tenemos del lado derecho, dice Tlapati, luego abajo dice Nanacatl, luego dice Peyotl y luego dice Toloa. Si ustedes se fijan con detalle. Cada una corresponde a uno de los 4 cuadritos que están ahí. Entonces ahí tenemos representadas de manera gráfica 4 de las plantas psicoactivas. Para el caso de esta investigación, pues bueno, nos vamos a concentrar más en los hongos, en el peyote, ¿no? No tanto en las daturas. Y si se dan cuenta, por ejemplo, arriba del segundo recuadro hay una pequeña persona arriba de los hongos. Es la deidad. Es el espíritu que habita en la planta. Obviamente las representaciones del siglo XVI o de la época colonial pues no son tan estéticas como las de la época precolombina, no es el Códice Borgia, pero aquí están dando la idea, ¿no?, de que es una entidad
sagrada la que habita en el hongo. Y entonces aquí podemos tener la representación gráfica. ¿Qué dice cada uno? Vamos a analizar cada uno. Aquí del lado izquierdo lo que pueden ver es el dibujito de que les hablaba, que está en el Códice Florentino. Arriba una fotografía actual de la planta, que esa la tomé de Schultz y Hoffman. Y del lado derecho tenemos el texto que está en la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Si bien no hay una traducción al español directa del Códice Florentino completo, lo que hizo Sahagún fue hacer un resumen en español y le llamó Historia General de las Cosas de la Nueva España. En el libro 11 lo encuentran, y en la edición que tengo de Porrúa, curiosamente está en la página 666. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues casualidades del destino, ¿no? No era para hacerle el juego a los frailes, pero pues está en la página 666. ¿Qué dice el texto? Hay una hierba que se llama Coatl Xoxouqui, sería serpiente verde, y que cría una semilla que se llama Ololuki. Esta semilla emborracha, enloquece, danla por bebedizos para hacer daño a los que quieren mal, y los que la comen parecenles que ven visiones y cosas espantables. Danla a comer con la comida o a beber con la bebida a los hechiceros, o los que aborrecen a algunos para hacerles mal. Esta hierba es medicinal, y su semilla es buena para la gota, lo que les comentaba hace unos momentos, moliéndola y poniéndola en el lugar en donde está la gota. Primera cosa que debemos notar aquí. Luego la visión de los frailes. Esta semilla emborracha, enloquece. Entonces ya hay una visión, ya hay un juicio de valor sobre la planta, ¿no? Y otra cosa que es interesante para nuestro estudio es, y los que la comen parecenles que ven visiones. Entonces lo que se está poniendo en énfasis aquí es el carácter visionario de la planta. Como todos ustedes saben, hay una diferencia muy grande entre un alucinógeno y un visionario, ¿no? Eso, por ejemplo, también está bien explicadito en Escotado. Entonces podemos hablar, por ejemplo, podemos decir que el hongo, que el ololuki y el peyote son sustancias de alta potencia visionaria. Entonces ese es uno de los rasgos, y su propiedad medicinal, ¿no? Llama la atención pues, esta idea de que hace perder la razón, porque ahí lo que podemos ver ya son los primeros signos del estigma, y del estigma a la prohibición, pues solo hay un pequeño paso. Vamos a explicar la que sigue, el peyote. Hay otra hierba como tunas de tierra que se llama peyotli, es blanca, hácese hacia la parte del norte. Igual, la parte visionaria, dice, los que la comen o beben ven visiones espantosas o de risas. Dura esta borrachera 2 o 3 días y después se quita. Es como un manjar de los chichimecas que los mantiene y les da ánimos para pelear y no tener miedo, ni sed, ni hambre, y dicen que los guarda del peligro. Entonces, otra vez, los que la comen o beben ven visiones espantosas, ¿no? Entonces aquí viene el adjetivo, otra vez, ¿no? Pues no es que las visiones sean espantosas o no. Aquí, bueno, estamos en un círculo de estudios psiconáuticos. Ustedes, con base en sus experiencias, deben de saber que más allá de la planta, ¿no? Porque, bueno, todos hemos tenido un mal viaje o un buen viaje, o etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que quisiera, por ejemplo, destacar aquí es que a veces más importante a veces que la sustancia es el entorno, ¿no? ¿Cómo estás tú preparado? ¿En qué momento anímico te encuentras? Inclusive la gente con la que vas. Esa ha sido una de las enseñanzas, por ejemplo, que yo he tenido, que he experimentado cuando he ido a comer hongos de rumbe a la montaña de Oaxaca. Y entonces, por ejemplo, se me ha indicado, sí puedes venir, pero fíjate muy bien con quién vienes. Entonces, aquí llama la atención, por ejemplo, el adjetivo, ¿no? Ven visiones espantosas o de risas, ¿no? Entonces, me parece que aquí los adjetivos que usan los frailes vale la pena, por ejemplo, estudiarlo, porque nos dicen mucho precisamente de la cultura del fraile, y nos dicen mucho precisamente de las ideas que están detrás de la prohibición. Entonces, bueno, ¿no? Y otro asunto relevante también cuando menciona al final que dice que los guarda de todo peligro. Quiero hacer énfasis en la palabra guarda, porque también al espíritu que habita en cada planta, o a la entidad sagrada que habita en cada planta, pues la podemos llamar guardián. Es un guardián, ¿no? El guardián de la montaña, el guardián
de la cascada, el guardián del lago, ¿no? El guardián de la planta, ¿no? El guardián de las almas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o para decirlo más psicológicamente, el guardián de la psique, ¿no? Aunque psique, bueno, pues es un término griego, ajá, pero aquí llama la atención, ¿no? De que la planta se le atribuye esta facultad de ser un guardián frente al peligro, ¿no? Los chichimecas eran grupos nómadas del norte que efectivamente se distinguían por un espíritu belicoso. Sigamos. Teonanácatl. Hay unos honguillos en esta tierra que se llaman teonanácatl, que se crían debajo del heno en los campos o páramos. Son redondos y tienen el pie altillo, delgado y redondo. Comidos son de mal sabor, otra vez el calificativo del fraile. Dañan la garganta y emborrachan. Llama la atención, por ejemplo, cómo se usa el paradigma de la embriaguez occidental, que es el vino, ¿ah? Para referirse, por ejemplo, a los efectos visionarios de estas plantas, o de la embriaguez. Justo en este trabajo de la filosofía psicotrópica, algunas de las cosas, por ejemplo, sobre las que me gusta analizar es que efectivamente el paradigma, por ejemplo, de la embriaguez en Occidente es la embriaguez alcohólica. Y bajo ese paradigma se mide todo. Y no necesariamente es una medida adecuada cuando estamos hablando, por ejemplo, de plantas sagradas o de plantas psicoactivas. Hay diferentes tipos de embriaguez, eso es a lo que voy, ¿no? Hay matices y los matices son finos, ¿no? Para que no confundamos únicamente la embriaguez con la embriaguez etílica. No es que yo tenga nada en contra de la embriaguez etílica, lo que me interesa precisamente es distinguir los diferentes matices. Son medicinales contra las calenturas y la gota, ¿no? También, o sea, se dan cuenta cómo el toloache, el ololuki, el peyote y los hongos, todas tienen propiedades terapéuticas frente a la gota, que son estas enfermedades húmedas. ¿Por qué? Porque se considera que estas plantas son calientes. Dice, hanse de comer 2 o 3 nomás, y los que los comen ven visiones y sienten vascas en el corazón. Otra vez, ¿no? La estigmatización del fraile. A los que los comen, muchos de ellos provocan a lujuria y aunque sean pocos. Vemos también como tanto del ololuki como de los hongos se dice que provocan a lujuria. ¿Por qué? Pues porque están relacionados con los dioses de la fertilidad, con los dioses del agua, con los dioses de la humedad, ¿no? Bueno, sigamos. Aquí tenemos otra representación que se encuentra en el Códice Maglaviquiano, en la página 90. Lo que podemos ver aquí es, si se fijaron, si pusieron atención en la cita anterior, dice Sagún, se han de comer 2 o 3 nomás. Aquí tenemos 3 hongos representados. Tenemos a una persona que está sentada frente a los hongos, que los está comiendo, y atrás tenemos a una entidad sagrada, que aquí está representada con una mandíbula descarnada, que puede relacionarse con un dios del inframundo. Es una representación colonial, que no necesariamente es la más estética, pero nosotros, o sea, seguramente para los frailes era el demonio, ¿no? Hay un demonio ahí en las plantas y que lo pintan con garritas y lo pintan con calavera, ¿no? Ajá. Pero es muy probable que fuera Tlactipactli por el tipo de cabello que tiene, ¿no? El cabello enredado. Tlactipactli es la tierra. Ajá. Y la tierra en la cosmovisión nahua o en la visión mesoamericana no es femenina, es masculina y femenina. Igual el fuego es masculino y femenino. No es esta idea de que el cielo es masculino, la tierra es femenina, el agua es femenina, el fuego es masculina. El agua es masculina y femenina, el fuego es masculino y femenino, la tierra es masculino y femenino. Y tienen, digamos, sus nombres. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A la entidad sagrada de la tierra, ¿no? Que está relacionada precisamente con la planta. Y tenemos precisamente la representación de esta persona con 3 hongos sagrados. Este es otro códice de procedencia colonial que nos permite hacer aquí no un análisis textual, sino un análisis iconográfico. Me interesa mucho porque estas se las quiero compartir
porque en los estudios, por ejemplo, especializados que hay, no se menciona este pequeño pasaje que yo considero muy importante, porque es probablemente el vestigio más antiguo que tenemos de una ceremonia de hongos. Por supuesto que no lo copié todo. Quien esté interesado en verlo con más detalle puede revisar la Historia General de las Cosas de la Nueva España, libro 9, capítulo 8. Hay una edición de Porrúa que es muy accesible. Me concentro en la parte visionaria. Por ejemplo, me llama la atención que Mercedes de la Garza en su libro Sueño y Éxtasis en el Mundo Náhuatl y Maya no lo pone completo, y ahorita les voy a decir por qué me parece relevante. El contexto en el que se sitúa esto son las fiestas o los banquetes, las ceremonias que ofrecían los mercaderes que se dedicaban al comercio. Y estos hongos se comían en esas ceremonias. No eran los teonanácatl, eran nanácatl. Y aquí es interesante porque nos describe la velada y la parte visionaria, que es lo que me interesa destacar aquí, es toda la parte psicológica, por llamarlo de alguna manera. Dice, la primera cosa que se comía en el convite eran unos honguillos negros que ellos llaman nanácatl. Otra vez, emborrachan y hacen ver visiones y aún provocan a lujuria. Esto comían antes del amanecer y también bebían cacao antes del amanecer. Aquellos honguillos los comían con miel y cuando ya se comenzaban a calentar con ellos, comenzaban a bailar y algunos cantaban y algunos lloraban porque ya estaban borrachos con los honguillos. Y algunos no querían cantar, sino sentábanse en sus aposentos y estábanse allí como pensativos, y algunos veían en visión que se morían y lloraban, otros veían que los comía alguna bestia fiera, otros veían que cautivaban en la guerra, que hacían algún cautivo, otros veían que habían de ser ricos, otros que habían de tener muchos esclavos, otros que habían de adulterar y les habían de hacer tortilla a la cabeza, por este caso, otros que habían de hurtar algo, por lo cual les habían de matar, y otras muchas visiones que veían. Después que había pasado la borrachera de los honguillos, hablaban los unos con los otros de las visiones que habían tenido. Y entonces esto es lo que yo quiero destacar. Primero, también cómo las visiones se relacionan con un contexto cultural. Y entonces eso es importante, ¿no? Independientemente de que se reconozca que hay una divinidad per se, si se dan cuenta, ¿no? Nadie, por ejemplo, ahora que tenga una experiencia psicotrópica de este tipo, pues va a ver que cautiva en la guerra, porque no es una experiencia culturalmente cercana, ¿no? Inclusive para poner un ejemplo burdo, en alguna ocasión, y burdo y banal, porque alguna vez en la montaña del Oaxaca, un amigo muy querido, que él es abogado, estaba en un trance, tenía una experiencia psicotrópica y en algún momento se sentía mal, me llamó, estuvimos platicando, yo le decía, bueno, ¿qué ves? Pero ahora me decía que veía todo rosa y luego me decía que veía el escudo de la América, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa señalar es cómo las visiones se relacionan también con un contexto cultural. Y lo que quiero enfatizar es que después de que había pasado la borrachera, como dice aquí, hablaban unos con otros de las visiones. Este intercambio, este carácter dialógico, muchas veces no se toma en cuenta. O sea, nos vamos todos con el especialista ritual, los dioses, los chamanes, todo esto, ¿no? Y esta parte humana, esta parte mundana, cuando los involucrados hablaban de las visiones que habían tenido unos con otros, se deja de lado, ¿no? Todos nos vamos con los dioses y con, ¿no? Y la sífilis y la lujuria y Xochipil y Tlaloc y todo esto, y hay pocas veces, por ejemplo, ponemos atención en esto, ¿no? Dialogaban sobre lo que habían visto. Y creo que eso tiene potenciales terapéuticos notables que deberíamos de considerar, ¿no? Bueno. Otro texto importante es la Historia Natural de la Nueva España de Francisco Hernández. Francisco Hernández era el protomédico del rey Felipe II y él vino a la Nueva España por 7 años. La expedición de Francisco Hernández es probablemente, o no es probablemente, es considerada la primera expedición científica de la Nueva España. Y el protomédico se aventó aquí 7 años recopilando la información en más de 15 tomos. Desafortunadamente, por ejemplo, él murió antes de que se publicaran. Después sus editores murieron
por alguna razón, y luego en 1670 los originales que estaban en el Palacio del Escorial se quemaron en un incendio. Entonces también debido a eso, no fue muy conocida la obra. Yo ahorita me estoy metiendo a eso porque la investigación que pienso presentar para un postdoctorado tiene que ver con esto. Tiene que ver con historia de la medicina y del patrimonio biocultural y los sistemas de pensamiento indígena en Mesoamérica. Entonces la obra de Francisco Hernández es fundamental. No me voy a extender mucho, solo tomé una pequeña cita de la historia natural de la Nueva España que se vincula también con el uso de los hongos en los banquetes. Dice, Hernández coincide con Sagún en cuanto a los efectos y al uso de los hongos en los banquetes de los señores. Cito, hay otros que, sin producir risa, hacen pasar delante de los ojos toda suerte de visiones, como guerras y figuras de demonios. Sí, también es médico, pero pues, es médico católico, ¿no? Y hombre de su época. Y otros enormes y horrendos, preferidos por los hombres principales y adquiridos a gran precio y con sumo cuidado para sus fiestas y banquetes, y que son pardos y con cierta acrimonía, ¿no? Entonces, bueno, también quien esté interesado en profundizar, esta es otra de las fuentes, ¿no? Sí se va a tardar pues un rato más porque esta es una obra, bueno, el Códice Florentino son 12 libros, pero en el libro 11 es donde vienen las plantas que emborrachan, las plantas medicinales, es decir, no se tienen que echar los 11 libros completos. Aquí sí es diferente, esta es una joya en 15 tomos de plantas medicinales, ¿no? Entre las que se encuentran pues, plantas con propiedades psicoactivas. Saco únicamente este extracto para ponerlo aquí como ejemplo. Sigamos adelante. Referencias a plantas sagradas o psicoactivas en los cantos nahuas. Ese es el otro documento, por ejemplo, que les comentaba. Los romances de los señores de la Nueva España. Hay traducción al inglés, por supuesto, ¿no? Que es Baladas de los señores de la Nueva España. Ya saben, cada traducción, ¿no? Cada traductor le pone ahí su estilo. Está disponible en línea. Búsquenlo, gratis. Ahorita les digo por qué. Porque el otro manuscrito editado en inglés por el mismo investigador cuesta 4,000 pesos. Entonces, ahorita está disponible, búsquenlo en PDF, descárguenlo, ahorita que es gratis. ¿Ah? Yo para asuntos profesionales necesitaba el otro, ahorita que estoy en México y no en Holanda, porque en Holanda, en la biblioteca del grupo de investigación donde estoy, ahí está. Entonces yo he tenido acceso, digamos, a ese libro. Se puede, por ejemplo, hacer un análisis crítico de la perspectiva de John Bierhorst. Por ejemplo, para Bierhorst, él le llama Ghost Songs. Y para él, por ejemplo, no eran de carácter precolombino, sino eran cantos coloniales donde se invocaba a, pues él usa la palabra ghost, ¿no? Fantasmas o espectros. Entonces, hay debate, ¿no? Pero más allá de eso, es un texto donde se presentan los cantos originales y la traducción que les presento aquí es de la edición de la UNAM, Poesía Náhuatl de Ángel María Garibay, un fragmento que habla de lo que estamos, de nuestro tema. Dice, sacerdotes, yo os pregunto, ¿de dónde vienen las flores que embriagan? ¿De dónde vienen los cantos que embriagan? Los bellos cantos solo vienen de su casa, de dentro del cielo. Solo de su casa vienen las bellas flores. Poesía Náhuatl, tomo 1, página 77. ¿De dónde vienen las flores que embriagan? ¿No? Entonces, bueno, aquí tenemos un testimonio, ¿no? En uno de los cantos que efectivamente a lo que está haciendo referencia es a las plantas sagradas, a las plantas con propiedades psicoactivas, a las flores que embriagan. No nada más el pulque, ¿no? O sea, todo el mundo está de acuerdo con que uno se embriaga con pulque. ¿Cómo se embriaga uno de flores? ¿No? Entonces a eso me refería con que la embriaguez etílica no es el paradigma para todo tipo de embriaguez, ¿no? Entonces, bueno, en este caso aquí tenemos en este canto esa referencia. Vamos adelante. Esta es la edición mexicana que pueden conseguir de la UNAM. Está un poquito mal un poquito borrosa la imagen, pero
se alcanza a ver. Aquí al que tenemos en la portada es a Xochipilli Macuilxochitl, ¿no? Que es, Macuilxochitl es 5 flor, es lo que significa, y es el nombre calendárico de Xochipilli, y lo podemos distinguir por la palma de la mano pintada en su mejilla. Otra vez, ¿qué dice el texto? Deleitaos con las embriagadores flores que están en nuestras manos, vengan a ponerse en los cuellos collares de flores, nuestras flores de tiempo de lluvia, cueponía es el verbo brotar, que estén frescas, que abran sus capullos, que broten. Solo con nuestras flores démonos placer, solo con nuestros cantos vaya desapareciendo nuestra tristeza, príncipes, ¿no? Con ellas huya vuestro hastío, las crea él que hace vivir todo, las hace nacer el árbitro supremo, flores placenteras, con ellas huya vuestro hastío. Entonces aquí lo que hay que llamar la atención es que estas flores que embriagan son capaces de desaparecer el hastío, ¿no? Que no es una cosa menor. Sigamos. El otro manuscrito es este, el de Cantares Mexicanos, ¿no? Les presenté 2 de romances de los señores de la Nueva España, hay más, y ahora voy a presentar 2 del otro manuscrito que es de Cantares Mexicanos. Este dice, ando en el patio florido alzo mi canto, he llegado a su presencia y hago estremecer mis flores embriagadoras. Es que alzo mi canto, llegaron acá nuestros cantos, llegaron acá nuestras flores, de dentro del cielo vienen, allí busco yo mis cantos, allí busco yo mis flores. De la casa del Dios vienen las flores, en su casa ha de buscarse el canto, ¿no? Entonces, bueno, esta relación, por ejemplo, entre la flor y el canto, en Xochitl y Cuicatl es un difracismo para referirse a lo que en Occidente conocemos como poesía, y otra vez la mención a las flores embriagadoras. Esta es la edición gringocha, ¿no? Cantares Mexicanos, igual por John Bierhorst. Esta es la que cuesta 4,000 morlacos, que es, por supuesto, la edición en México la hace la UNAM, pero no completa. La edición de la UNAM no es completa. Este sí es el manuscrito completo. Y bueno, la edición en México es del padre Ángel María Garibay, la hace en español. Dice el texto, brotaron las flores, abren sus corolas ante el que da la vida. Brotan las flores como polluelos del cascarón ante el que da vida. Ricas, olientes flores se van esparciendo, van al patio enflorando de las mariposas, van al patio adornado con mariposas flóridas. Todas allá llegan donde está la flor enhiesta, flores que trastornan, flores que perturban, los humanos corazones de los que se afirman, vienen a derramarlas, vienen a esparcirlas, cual tejido de flores que embriagan, ¿no? Entonces, bueno, mensaje pues es claro, ¿no? La referencia es clara, flores que trastornan, flores que perturban, flores que embriagan, ¿no? Entonces tenemos aquí esta referencia. Por supuesto que el análisis detallado de cada uno de estos cantos pues da para más, da para mucho. Ahora por cuestiones de tiempo pues no podemos entrar en detalles, lo que me interesa señalar es la presencia y la referencia. Y bueno, y al que le interese, pues ahí tienen las referencias para que le siga, ¿verdad? Para eso es. La última, ¿no? Que cierra aquí con una idea que me parece importante para cerrar todo. ¿Por qué es importante, ¿no? Analizar esto? ¿Qué ideas filosóficas se rescatan de todo esto? Pues que estas flores que embriagan fomentan la amistad, ¿no? Fomentan la amistad entre los seres humanos. Y eso me parece un rasgo nada desdeñable, al contrario, muy valioso, que además nos sirve para cuestionar la estigmatización, ¿no? Y la prohibición que actualmente existe, ¿no? Sobre este tipo de plantas sagradas. Dice, solo las flores son nuestra riqueza, por medio de ellas nos hacemos amigos y con el canto nuestra pesadumbre se disipa. Y en las flores preciosas se ven sus flores en la tierra, lo sabe el corazón nuestro. Cantad como lo quiere el corazón de aquel por quien vivimos en la tierra. Poesía Náhuatl, tomo 1, página 47. Esta es de Romances de los Señores de la Nueva España. ¿Qué comenta Wayson en su libro El hongo maravilloso Tenanácatl? Dice, flores preciosas es en el original náhuatl Xochicacahuatl, que también es el nombre de un árbol que crece en el estado de Oaxaca, en las vetustas villas de Guayapan y Sachila, y que los botánicos llaman Quararibea funebris, árbol que da unas flores llamadas en náhuatl Poyomactli. A esta flor se le atribuyen virtudes maravillosas.
La primera de ellas es tener una fragancia penetrante y duradera. Las pollomatli se mezclaban siempre con chocolate, bebida que solía acompañar la ingestión de hongos sagrados. Estas flores eran tan apreciadas como los enteógenos y al parecer las consideraban también alucinantes. El calor del sentimiento fraternal provocado por las flores es tema que se repite, ¿no? Que es lo que quería yo destacar. Se puede hacer una crítica también, por ejemplo, de Wasson, eso lo comentaba en el seminario tuve la oportunidad de asistir al seminario de cultura náhuatl con Miguel León Portilla durante aproximadamente 5 años en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y platicábamos sobre estos temas porque él es un especialista en los cantos. Y él también, con mirada crítica y siendo un especialista en el tema, también lo que decía es que para Gordon Wasson todas las flores se identifican con los hongos, y pues no, tampoco hay que hacer generalizaciones apresuradas, ¿no? Entonces, lo que me interesa aquí destacar es que las flores fomentan la amistad. Esa es la idea filosófica que a mí me gustaría rescatar. Vamos a pasar al análisis de la última fuente, que es el Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentilicias que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España, escrito por el fraile Hernando Ruiz de Alarcón, hermano del famoso escritor de teatro, Juan Ruiz de Alarcón. El teatro de la UNAM se llama Juan Ruiz de Alarcón, quien escribió una obra muy conocida que se llama La Verdad Sospechosa. Pues bueno, su hermano era cura, y era un cura muy celoso, era un cura muy represivo, y que sin querer nos dejó un legado, porque él era un inquisidor como tal, pero nos dejó, por ejemplo, la colección más amplia de conjuros que existe, y precisamente testimonios sobre Olololuki en su celo inquisidor. ¿Qué nos dice? Este lo pueden encontrar en línea, gratis también en la Biblioteca Cervantes, googleenlo así, Tratado de las Supersticiones, ahí van a encontrar el texto. Dice, es de advertir que casi todas las veces que se mueven a ofrecer sacrificio a sus imaginados dioses, otra vez, ¿no? Ahí está, nace de mandarlo y ordenarlo así a algunos sátrapas, médico, sortílego o adivino, de los otros indios, fundándose los más de ellos en sus sortilegios o en lo que se les antoja, desatinados de la bebida de lo que llaman oleoluki, o aquí dice pesote, pero debe decir peyote, o tabaco, como se declara en su lugar, ¿no? Entonces aquí lo que nos está diciendo el inquisidor es de que la idolatría se genera de beber, ¿no? Oleoluki o el peyote, o de hacer ceremonias con tabaco, ¿no? Ni más ni menos. O sea, así. Sigue. Las sobredichas cosas tienen y adoran por Dios, y el ololuki es un género de semilla como lentejas, que la produce un género de hiedra de esta tierra, y bebida esta semilla priva del juicio, otra vez, ¿no? La visión del fraile, priva del juicio, porque es muy vehemente, y por este medio comunican al demonio, porque le suele hablar cuando están privados de juicio con la dicha bebida y engañarlos con diferentes apariencias, y ellos lo atribuyen a la deidad que dicen está en la dicha semilla llamada Ololuki o Hueshpali, que es lagartija, que es una misma cosa. Aquí yo respeté la ortografía en castellano del siglo XVI, pero bueno, aquí podemos ver esta idea, ¿no? Por este medio se comunican por el demonio, están privados de juicio, los engaña con diferentes apariencias, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es pues la visión del fraile inquisidor. Y vean nada más, aquí la AFI se queda corta, por eso escogí este texto que es un poco extenso. Vean ustedes nomás hasta dónde llegaba el celo de los inquisidores. Cuando algún viejo que es como cabeza de linaje ha tomado por abogado al Ololuki o al peyote o algún ídolo, le hacen el cestoncillo el más curioso que pueden, donde lo guardan, y dentro de él van poniendo lo que le ofrecen, como es incienso, algunos pañitos labrados, vestiditos de niña y otras cosas a este tono. Y tienes aquello en tanta custodia y veneración que nadie se atreve a abrir la petaquilla, y mucho menos a la ofrenda que está dentro, ni al Ololuki, peyote o ídolo, aunque a los ídolos veneran mucho más. De este cestoncillo con lo que tiene dentro son herederos los hijos y descendientes, es decir, estos bultos se pasaban de generación en generación, sin que en ellos se atreva ninguno de la generación a descuidarse,
y es en tanta manera que si sucede acabarse la generación de los que les pertenecía la guarda de tal cestoncillo, a los cuales llaman en mexicano itlapíal, que quiere decir los que tienen obligación de guardar la cosa, que ninguno se atreva a mudarla del lugar donde la tuvieron y dejaron los dueños y herederos, que ordinario es el altar de sus oratorios que llaman Santocali, ¿no? Casa de los Santos, o Xantocali. Actualmente en la Huasteca, por ejemplo, el Día de Muertos se celebra una fiesta que se llama el Xantolo. Aquí vean cómo se mezclan el castellano y el náhuatl. Y esto se observa tan puntualmente que en el caso postrero, que queda dicho de la India de Cuestlazochitlan, sucedió que habiéndole averiguado que tenía uno de estos estoncillos, sin que ella lo imaginase, lo cogí en la iglesia para hacerle confesar el delito. Hacerle confesar el delito. Entre eso y la criminalización que existe en la actualidad, no hay ninguna diferencia. Aquí ya podemos ver, aquí ya podemos detectar que efectivamente se considera no solo idolatría, no solo algo sacrílego, sino un delito, un crimen. Entonces, analizar todos estos documentos históricos pues nos permite ver qué es lo que está detrás de la prohibición, desde cuándo viene, cuáles son los criterios, ¿no? Y también nos sirve para ver dónde hay que apuntar para revertir. Para hacerle confesar el delito, y viendo que negaba, la llevé a su casa. O sea, la llevó a su casa el sacerdote. Y entrando en el oratorio, hice buscar el cestoncillo. O sea, es un cateo, que se entienda, ¿no? Y en el oratorio estaba ya todo tal por él mucho tiempo que las esteras estaban hechas tierras. Y las imágenes casi de todo punto tenían perdido los colores y nadie se había atrevido a mover ni a tocar cosa alguna de las que allá había por estar en el dicho oratorio la petaquilla, la cual hallamos sobre una estera que el altar del oratorio tenía por cielo. En este cestoncillo estaba el oleoluqui y uno de los tecomatillos referidos y algunos, bueno, y la india no se atrevía a tocar con la mano al oleoluqui. Preguntaba la dicha india por qué y para qué tenía aquello, ahí respondió a monotrapial, san, san y pan y nejco, que quiere decir no me pertenece por herencia, sino que lo hallé allí cuando entré a vivir a esta casa, ¿no? Entonces, imagínense, el fraile se metió hasta su casa para decomisarle el bulto donde estaban las semillas sagradas del oleoluqui. Hasta dentro de su casa se metió para ir a quitarle las semillas. Y bueno, ya andamos un poquito cerca, ¿no? del tiempo. Me voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Voy a leer el último fragmento, ¿no? Dice, últimamente, o sea, el médico o ya otro por él, para hacer de beber la dicha semilla o el peyote, que es otra raíz pequeña, y con quien tienen la misma fe que con esa otra semilla, se encierra solo en un aposento, que de ordinario es su oratorio, donde nadie ha de entrar en todo el tiempo que durare la consulta, que es en cuanto el consultor está fuera de sí, que entonces creen que el tal oleoluque o peyote les está revelando lo que desean saber, ¿no? Entonces aquí lo que nos muestra es de que eran plantas con propiedades adivinatorias. Y esto sí es importante porque tiene que ver con la filosofía y con la sabiduría, ¿no? Les está revelando lo que desean saber. Híjole, se nos hizo un poquito de noche. Prendo la luz, apenas me di cuenta. Bueno, en pasándosele la tal embriaguez o privación del juicio, sale contando 2000 patrañas, entre las cuales el demonio suele revolver algunas verdades, con que de todo punto los tiene engañados y embaucados, ¿no? Y bueno, ya, quien quiera profundizar, quien quiera interesar, quien quiera seguirle, pues bueno, puede consultar este texto que está en línea, sobre todo el capítulo 6, que es del Tratado 1, capítulo 6, que dice, lleva por título sobre la superstición del oleoluqui, ¿no? Estudios contemporáneos, ¿no? Para mí algunos de los estudios contemporáneos que son los más rigurosos son Las plantas de los dioses, de Schultz y Hoffman, La historia general de las drogas, de Antonio Escotado, ¿no? Donde se pueden encontrar diferentes referencias científicas, seguramente ustedes los conocen, ¿no? Muy bien. Simplemente aquí los menciono para que ya salimos de las fuentes directas, ahora vamos a ver los estudios especializados. Aquí pues no me voy a detener mucho porque ya son temas que son más familiares para ustedes, simplemente
desde una perspectiva metodológica es importante ir a las fuentes, que fue lo que hicimos a lo largo de esta hora de la clase, y luego tomar en consideración los estudios especializados, ¿no? ¿Por qué es importante ir a las fuentes directas? Porque eso nos permite hacernos nuestro propio juicio y nos permite descubrir cosas que a lo mejor no están en estos estudios. Estos son nosotros, ¿no? Sueño y éxtasis, visión chamánica de los mayas, de Mercedes de la Garza, y de Robert Gordon Wasson, El hongo maravilloso de Onanácatl. Para terminar, quiero sacar un tema que viene tratado en el libro de Gordon Wasson, que es el tema de la sinestesia. Las imágenes y los sonidos son una misma cosa, porque tiene que ver con la conciencia visionaria. Entonces dice Gordon Wasson, en mis primeras veladas con María Sabina en 1955, observé que las melodías parecían adoptar formas y colores, y que las imágenes asumían las modalidades de la música. Imaginen pues mi sorpresa cuando descubrí en los años 60, a través de la publicación de las traducciones de poesía prehispánica del padre Garibay, que aquellos poetas habían registrado los mismos momentos, ¿no? Una sinestesia, por ejemplo, un ejemplo de sinestesia es cuando mezclamos un sonido o un color, cuando, por ejemplo, generalmente decimos que un canto es bello, ¿no? O es agradable al oído, pero nunca decimos que un canto es rojo, o que un canto es verde, o que un canto es azul. ¿Ah? Porque los colores en general se relacionan, por ejemplo, con el sentido de la vista, no con el del oído, ¿no? Entonces, bueno, una sinestesia es cuando se juntan. ¿Qué es lo interesante, por ejemplo, de estos cantares? Que en estos cantares hay sinestesia, ¿no? Ejemplos, aquí hay uno. O tú con flores pintas las cosas, dador de la vida. Con cantos tú las metes en tinte, las matizas de colores. Solo en tu pintura hemos vivido aquí en la tierra. Libro de cantos es tu corazón. Has venido a hacer oír tu canto. Tañendo estás tu atabal. Eres cantor. Entre flores de primavera deleitas a las personas. Ya estás repartiendo flores de fragancia embriagadora, flores preciosas. Flores ofreces, variadas flores, ¿no? Flores de fragancia embriagadora, que es esta la idea, ¿no? Y estas sinestesias, por ejemplo, libro de cantos es tu corazón. Pues ahí tenemos precisamente la imagen poética, que es lo que me interesa destacar. Para cerrar, un comentario personal desde la filosofía psicotrópica. Me parece que en los poemas anteriores el asunto radica en analizar más a fondo el papel que cumple la sinestesia, tanto como tropo retórico, pero sobre todo como tropo de pensamiento. Esto último es de suma importancia para la filosofía psicotrópica. La sinestesia, al igual que la metáfora, nos acerca a los límites de lo inefable. Sin embargo, su acción es más radical. La sinestesia puede entenderse como una distorsión deliberada o bien como una lúdica combinación de nuestras percepciones sensoriales. La sinestesia se acerca estrechamente a las fronteras de la paradoja y el oxímoron. En el caso de la poesía náhuatl, es un recurso muy efectivo en la creación de hierofanías y atmósferas poéticas de carácter sagrado. Flores de fragancia embriagadora, flores preciosas. En el texto náhuatl, esas flores son las del Cuariribea funebris, Poyomatli y Cacahuazóchitl. Aquí tenemos una imagen de Macuilxóchitl Xochipilli. Como les decía, se distingue por una palma de la mano pintada en la mejilla y a los lados podemos ver dos hojas en forma de corazón, que son las hojas del oleoluqui, ¿no? Aquí tenemos en una escultura de carácter precolonial cómo se identifica la planta con esta deidad. Muchas gracias. De antemano les agradezco a todos su atención. Como ustedes vieron, hay bastante material. Quería yo presentarles las fuentes directas más que los estudios especializados. ¿Para qué? Pues para que quien quiera investigar vaya a las fuentes directas. Entonces ahí está el Códice Badiano, está el Códice Florentino, está la Historia Natural de la Nueva España, está el manuscrito de Cantares Mexicanos, está el manuscrito de Romances de los Señores de la Nueva España, ¿no? Tenemos al menos 5 fuentes directas y pues la invitación o lo que yo les quiero compartir es eso, la invitación para que ustedes exploren por su cuenta estas fuentes, que descubran con sus propios ojos lo que hay ahí, que se formen su propio juicio y que lo disfruten, porque como vieron hay cosas ahí que en una hora pues, ¿no? Es una apretada síntesis,
y sobre todo ya después que se complemente con los estudios especializados que también mencionamos. Por mi parte sería todo. Les agradezco de nueva cuenta su atención. Le agradezco mucho a Karina por la invitación, a Ibra también. Espero que todos se encuentren bien. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, críticas, sugerencias, pues bueno, ahí están mis correos electrónicos y para cualquier cosa, pues nos escribimos. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Que tengan muy buen día.